compañeros y compañeras, profesora Eliana Jiménez. Hoy estamos aquí pues reunidas para socializar nuestro tema de investigación que hemos venido trabajando durante todo este año. Nuestro tema titula La influencia de las redes sociales en las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. Está presentado nuestro grupo pues por Faisuri Alzate, Susana Londoño y quien les habla Dilia Shirley Pinto. Nuestra pregunta de investigación es cómo influyeron las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y la televisión en los jóvenes y adultos en las elecciones presidenciales de 2018. Nuestro objetivo general consta de analizar la influencia de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y la televisión en los jóvenes y adultos durante las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. Nuestros objetivos específicos tienen tres criterios importantes para nuestra investigación que fueron identificar, conocer e indagar. El principal es identificar los factores de influencia política de las redes sociales en las jóvenes y adultos en las elecciones presidenciales de Colombia en el 2018. Nuestro segundo es conocer la percepción de los electores colombianos en uso político de las redes sociales de las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. Y el tercero, que es indagar los efectos de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y la televisión en los electores en el momento de ejercer su derecho al voto durante las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. A continuación, mis compañeras. Listo para poder hacer el trabajo de investigación, utilizamos tres técnicas principales para cada uno de los objetivos. Entonces, para el primer objetivo, utilizamos la investigación documental, que su principal característica es buscar en diferentes autores, diferentes investigaciones, archivos documentales, entrevistas y otras bases de datos para poder finiquitar la investigación de acuerdo al objetivo. La segunda técnica que utilizamos fue la entrevista, en el cual recolectamos a 4 personas, que ya más adelante daremos un poco más de profundidad en este aspecto para poder finiquitar las entrevistas para nuestro segundo objetivo. Y la tercera técnica que utilizamos fue la encuesta, realizada a 113 personas para poder saber cuál era el impacto de las redes sociales para tomar las elecciones del año 2018. Entonces los resultados, dependiendo al primer objetivo, era la revisión documental. Allí logramos identificar varios factores que pudieron influenciar a los jóvenes utilizando estas redes sociales. Entonces nos dimos cuenta que las personas toman mucha información de acuerdo a lo que ven en las redes sociales, y esto puede crear emociones en ellos, digamos que los pueden dispersar, tomar una postura más crítica o al contrario desinformar. Entonces eso hace que las personas creen emociones y pensamientos de acuerdo al contexto en el que están situando, en este caso en las elecciones presidenciales del 2018. Entonces esto crea una confusión y esto hace que ellos estén más sensibles a la hora de votar, eh, sin saber por qué persona pueden hacer derecho el uso de su voto y tomar las decisiones. Entonces, esa es pues es un primer resultado, que las personas se dejan influenciar fácilmente por sus emociones y sus pensamientos. Otro resultado que vimos de la revisión documental es que los políticos tratan de emplear estrategias que les permitan llegar más fácil a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes somos un poco más vulnerables y nos dejamos, digamos que, llevar muy fácilmente de las emociones. Entonces somos población muy susceptible a lo que vemos en las redes. Entonces ya otro resultado que vimos acá para completar es que los jóvenes son los que más interactuamos en las redes sociales. Por lo tanto, eso es un factor importante
para los políticos, para crear estrategias que les permitan llegar más fácilmente a los jóvenes y hacer mediante ello campañas políticas para poder conseguir votos a su favor. Bueno, nuestra segunda técnica fue la entrevista. Para esta técnica, como mi compañera les mencionó, se entrevistaron 4 personas. Entre ellas fueron un psicólogo, una comunicadora social, un politólogo y un estudiante de Derecho. Con el fin de indagar los efectos de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y la televisión en los electores en el momento de ejercer su derecho al voto durante las elecciones presidenciales de Colombia en el 2018. Algunos de estos comentarios pues como que pudimos ver como más comúnmente en la entrevista, estaba entre los contenidos de las redes sociales que ejercen tanta presión en el consciente y subconsciente de las personas que lo que hace es incitarlos a tomar una posición o elección con base a la información que les han administrado, ya sea a favor o en contra de un candidato. Y por otro lado, que el uso de los medios digitales no siempre se utiliza para fines de campañas políticas, sino que la mayoría de las veces se aprovechan de desmeritar y desfavorecer la imagen de los otros candidatos buscando lucrarse de ello. Entonces, a modo de conclusión para esta entrevista, fue que muchos medios de comunicación, en su afán como de atraer espectadores, de generar noticias y contenidos, han dejado como a un lado su razón de ser esencial, que es informar, para servir como de forma parcializada a intereses particulares. Por eso, cada día se acrecienta más como su falta de credibilidad. Y en la realidad, los efectos se ven también en el resultado final de las elecciones, cuando normalmente gana un candidato o un grupo o el grupo político que más supo vender como su imagen y dañar la imagen de sus contrincantes. También además de traer consigo pues como la ignorancia, la falta de democracia que va también de la mano con esa desigualdad, la pobreza, los bajos niveles bajos niveles de educación y esas faltas de oportunidades y muchas más otras problemáticas. Bueno, y ya la última, que fue la encuesta, esta bueno, fueron encuestados 113 personas, también con el fin de darle respuesta al objetivo, que fue conocer la percepción de los electores colombianos con el uso político de las redes sociales en las elecciones presidenciales de Colombia en el 2018. También algunos de los comentarios como más vistos fue la información brindada por los medios de comunicación, que es alterada y tergiversada para beneficio de sus candidatos, sin pensar en las repercusiones que puede tener esto a futuro. Las personas manifestaban que son convenientes y buscan su propio protagonismo, que la información no es verídica y maquillan la realidad. Y por otro lado, también gran porcentaje de esas respuestas indicaron que ya tenían como su candidato elegido y que las redes sociales no influyeron en su decisión al momento de votar, sino que por el contrario, como que les reforzó más su decisión. También el hallazgo como principal en cuanto a esa percepción de los encuestados es que las redes sociales giran como en torno a esa corrupción y en muchas ocasiones es evidente la manipulación del voto por parte de partidos políticos e incluso muchas veces por estos candidatos. Entonces, en contraste, se apunta que los medios tradicionales de comunicación en estas temporadas no son tan verídicos y son utilizados para el propio beneficio y a conveniencia de cada uno de sus candidatos presidenciales. Para finalizar, voy a contar pues como mi experiencia con este trabajo. Y digamos que obviamente está un poco aparte pues del proyecto de formación de nosotros que es trabajo social, pero a la vez si lo relacionamos con diferentes ámbitos, tiene mucho que ver. Entonces, digamos que este proyecto investigativo nos ha acercado a mirar diferentes perspectivas desde las personas que también tienen conocimiento en diferentes áreas, las personas que tuvieron un acercamiento para votar en estas fechas electorales, aparte de que
en general, como resultado, las respuestas son muy subjetivas, porque las personas pensamos de maneras muy diferentes. Como unos decían que antes estas campañas políticas por medio de las redes sociales ayudaron a tener su postura para votar por quien querían, otros digamos que se dejaron persuadir por esta información. Entonces digamos que en realidad en general todos los resultados son muy subjetivos, como hay unas personas que están en contra, hay otras que están a favor. Entonces como resultado es un pensamiento subjetivo. Como hay personas que sí se encontraban de acuerdo con todas estas redes, estas campañas, hay otras que no. Entonces, para finiquitar, esos fueron los resultados. No sé si mis compañeras quieran decir algo más sobre la experiencia que tuvieron con este proyecto investigativo. Bueno, yo podría decir que, bueno, ya voy a hablar y ya sí que es chido. Bueno, no, pues yo creo que pues como que la experiencia fue demasiado satisfactoria, pues porque es un trabajo que venimos realizando desde el semestre pasado y que nos ha dejado demasiadas enseñanzas, que nos ha dejado demasiadas canas también, yo creo. Pero realmente pues como que se pudo llegar como al final y se pudo aprender demasiado, aparte, como hacía énfasis Fay, en los resultados también vemos que sí, que definitivamente es una problemática social muy grande, se vuelve una problemática social muy grande o sea, al ser tan manipulados todos estos medios pues como una temporada o en una época tan importante que son las elecciones presidenciales. Entonces, no, eso era como lo que quería concluir y no, pues la verdad la experiencia yo creo que fue muy significativa para las tres y muchísimas gracias. Bueno, y por último, yo quería también decir casi lo mismo que dijeron mis compañeras. La verdad fue una experiencia bastante satisfactoria, nos sacaron canas, total que sí, pero también nos dejó muchos aprendizajes, tanto sobre la materia, sobre el tema de investigación que estábamos trabajando, pero también sobre nosotras mismas. Y algo muy importante de esto es que a veces como trabajadores sociales no queremos estar involucrados en el tema de la política, pero en realidad no es así. O sea, como trabajadores sociales, al trabajar con la sociedad vamos a estar involucrados sí o sí en la política. Entonces es como una reflexión también que digamos, ay, no, yo voy a estudiar trabajo social porque no me voy a involucrar con la política. Mentira, o sea, sí te vas a involucrar con la política porque vas a trabajar con comunidades, con personas y siempre vas a estar envuelto en política. Entonces es algo muy chévere, es un tema que fue bastante complejo para las tres, pero que a las tres también nos gustó mucho y nos enseñó mucho. Entonces, muchas gracias a mis compañeras, a todo el equipo de investigación y a la profe. Chao. Gracias, chao. Chao.